Venezuela va a las urnas una vez más. Ya ha empezado la cuenta atrás que culminará el próximo domingo con unas elecciones que son decisivas, no solo para el devenir, para el futuro del pueblo venezolano, sino que también son importantes para todo el área territorial de América Latina. Desde que en 1999 asumiera la presidencia el presidente Hugo Chávez Frías, Venezuela ha dado un giro hacia América Latina. Se vuelve hacia América Latina con una influencia muy importante también en todos los procesos políticos que se están abriendo en América. Todo esto tuvo un punto culminante en el año 2005 en la Conferencia de América en Mar del Plata, donde los países americanos, latinoamericanos, deciden decir no al proyecto del ALCA, el Tratado de Libre Comercio auspiciado por los Estados Unidos. El presidente Chávez ha sobrevivido a diferentes procesos electorales, referéndums, también a un esperpéntico golpe de Estado que trató de colocar al frente de la presidencia de la República de Venezuela al presidente de la patronal, Pedro Carmona, con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, entonces presidido por el presidente Bush y también por el gobierno de España, como así ha sido denunciado cuando estaba de presidente, cuando padecíamos al presidente José María Aznar. Y también ha sobrevivido a una enfermedad, a un cáncer que ha tenido un largo tratamiento en Cuba. Esto es lo que, como a modo de presentación, porque, como hemos dicho al principio, la decisión que va a tomar el pueblo venezolano va a influir también, sin duda, va a tener su influencia en toda América Latina y, por supuesto, en todo el tablero político mundial. Para hablarnos de todo esto, dentro de este programa especial que va a culminar con un debate que vamos a tener a continuación, pero primero vamos a recibir a nuestro invitado, que es Mauricio Rodríguez. Mauricio Rodríguez es ministro, consejero de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido también ministro de Comunicación y bueno, le damos la bienvenida aquí a Telecá y queríamos preguntarle, ¿qué está en juego el próximo domingo en Venezuela? Sí, bueno, primero saludar, primera vez que vengo a Telecá y es un placer, ¿no? Sobre todo porque además yo, en mis inicios políticos, a lo largo de este proceso venezolano, también participé de un medio comunitario, aunque era impreso, ¿no? Está en juego lo que tú decías. Hubiera podido ser posible, se hubiera podido dar lo del 2005 que tú decías, el derrocamiento del ALCA, o poder mandar ese proyecto al carajo, como se decía. Si Venezuela no hubiera estado en revolución, yo creo que no. Entonces lo que nos jugamos para los venezolanos en principio es la posibilidad de que se siga avanzando en la inclusión social. Venezuela teníamos un 70% de hambre, de pobreza mejor dicho, hace 14 años y dentro de la cual había casi un 30% de pobreza extrema. Hoy en día esos datos son de pobreza general aproximadamente 20% y dentro de ella cerca de un 7% de pobreza extrema. Eso justifica que la revolución continúe, porque por mucho que se ha colocado el ser humano por delante de las empresas y de todos los otros factores de interés, bueno, aún nos falta por avanzar. 7% de pobreza extrema en nuestro país significa 2 millones de personas. Y es una deuda todavía que la revolución tiene. Entonces nos jugamos eso, nos jugamos lo hasta ahora alcanzado, que es la inclusión, sobre todo el rescate de lo público, el concepto en la sociedad, en el común del venezolano, lo público. Y bueno, la participación popular, que no nos la jugamos porque pase lo que pase, la gente va a seguir exigiendo más política, más derecho a participar, ¿no? Hoy un todavía prestigioso periódico español que está participando muy activamente en la campaña. Ya sabemos los ciudadanos españoles pues varias cosas importantes sobre Venezuela, sobre la vida amorosa del presidente Chávez, sobre la criminalidad en las calles de Caracas y otras ciudades de la República.
Y hoy, sobre el antisemitismo que reina también en Venezuela, algo que sabe ya todo el mundo, ¿no?, al parecer, y hoy también llegaba a insinuar que tal vez el chavismo no asumiría, no aceptaría una hipotética derrota electoral. ¿Puedes desmentir esta afirmación o esta insinuación? Mire, yo fui ministro del presidente Chávez, viceministro del presidente Chávez, y mi segundo apellido es judío. Mi madre es judía, no vive mi familia no es de origen venezolano, pero digamos, sería algo absurdo. Yo no soy judío de práctica religiosa, pero sería algo absurdo. Entonces, todas estas cosas de antisemitismo es parte de la propaganda que se suele hacer fuera del país. Y todo lo que tú decías antes, la descripción irónica, digamos, de lo que los españoles saben, a través de esos medios prestigiosos, conocidos mundialmente, sí, pero no sé si prestigiosos. El presidente Chávez, en estos 14 años, ha habido cerca de 17 procesos electorales en Venezuela, en el cual ha habido una competencia entre el sector encabezado por el presidente Chávez y del otro lado, sectores agrupados en el genérico oposición. Y todos los resultados han sido reconocidos por el presidente Chávez. Y cuando yo todos los resultados no solo hablo porque con una promoción importante por parte de él ha perdido una sola vez, que no fue él directamente, sino la reforma constitucional. Pero en las gobernaciones, alcaldías, parlamento, cuando han ganado, los que han ganado en esa siempre se ha reconocido, ahí no ha habido ningún tipo, incluso en las elecciones de gobernadores de hace 4 años atrás, en algunos sitios la diferencia fue escasa, que se podía reclamar un reconteo y todo lo demás, y eso era absurdo porque el sistema electoral venezolano no comete errores. Entonces, el presidente Chávez, yo estuve muy cerca, no de él, sino de sus palabras, el día del referéndum de la reforma constitucional, y el presidente Chávez fue el primero en salir a reconocer que no habíamos logrado el objetivo planteado, que ha sido una costumbre en él. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda sobre el carácter democrático de Chávez y de quienes acompañamos y participamos del proceso revolucionario. Lo que sí es una duda constante, que es curioso que los medios estos reconocidos nunca dicen, es que en el otro lado sí permanentemente se ha evitado reconocer los resultados. O bien sea un desconocimiento directo, o bien sea una forma de dejar abierta la posibilidad del descontento pero la firmeza de decir, reconocemos este resultado, eso no ocurrió hasta el momento ni una sola vez. Ni siquiera han reconocido lo que hicieron el 11 de abril del 2002, la participación popular del 13 de abril, que significó la recuperación de Chávez, desaparecido en ese momento, y ellos aún así, esa cosa tan objetiva, no han reconocido que ocurrió, ¿no? El sabotaje petrolero del mismo 2002-2003, todavía no han oficialmente desmontado lo que ellos llamaban el paro. Entonces, mira, yo creo que es un síntoma, es algo sintomático de esos medios impresos, que basta que en Venezuela haya un proceso electoral para que digan que no hay democracia, es una cosa medio absurda. La cosa es que en Venezuela ha habido elecciones. Chávez ganó en el año 98 y de ahí para acá ha habido 17 elecciones de distinto tipo, ¿no? Entonces yo creo que es algo ridículo y que además esconde lo que siempre nos parece que va a ocurrir, que es que el desconocimiento de los resultados y por lo tanto haber creado una masa crítica de opinión para después decir que el que no reconoce es Chávez, ¿no? Entonces yo creo que no es lo único que han dicho. Mira, nosotros hace 2 o 3 semanas hubo uno de esos diarios, el ABC, que sacó un supuesto proyecto del chavismo para desconocer los resultados. ¿Quién lo firma? El periodista que es el corresponsal de ese diario en Washington. Que cuando tú analizas para atrás otras informaciones sobre Venezuela que han salido en ese diario, supuestamente en formato documento oficial, para darle un peso, si ya no es una opinión, es que hay un documento que respalda esa opinión, descubrimos que salen de Washington, de este tipo llamado Emily J. Blasco,
quien a su vez hemos detectado que tiene relaciones con Roger Noriega, y como te digo, hemos detectado a través del análisis sistemático de la prensa, declaraciones que se produce Roger Noriega y esto, es decir, hay un entrelazamiento perfecto. Pero no solo eso, sino que esto que apareció en el diario ABC sirvió, ya que en Venezuela no podían fabricar esa matriz internamente, sirvió para que, como insumo desde el exterior, pero además con una supuesta calidad mayor por venir del extranjero, para que sectores de la oposición, el candidato de la oposición, asumiera ese discurso también y advirtiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una culebra que se muerde la cola donde está todo integrado, ¿no? Bueno, podría decir que el país se equivoca de país, porque las elecciones son en Venezuela, no son en España, y a la vista de los continuos reportajes, artículos que se están escribiendo sobre Venezuela y en la línea que se están escribiendo, parece que el interés que tiene es bastante directo. Algún día se escribirá, ¿no?, sobre la historia de la información en todos estos años en Venezuela y cómo se han jugado. Hay un buen libro de un profesor andaluz. Sí. No recuerdo el nombre, él no me viene a la cabeza rápidamente, pero se llama América Latina en el espejo mediático español, el caso Venezuela, que habla de la época esa del golpe de Estado. Bueno, pues también recientemente Wikileaks hizo público unas informaciones que decían que Estados Unidos había financiado a medios de comunicación privados venezolanos. Vamos a verlo dentro del vídeo. Bueno, parece que hay algunas dificultades en control, podemos seguir... Una canción muy buena, por cierto, que puede ver el videoclip de Calle 13, toda América Latina se llama. Pues la vamos a poner, porque ya sabes que luego tenemos un debate y tenemos que cambiar, tenemos que modificar un poco el decorado del plató para que puedan estar todos nuestros amigos e invitados en esta edición especial dedicada a estas elecciones que se van a dar lugar en la República Bolivariana de Venezuela el próximo domingo, ¿no? ¿Está ya el vídeo? ¿O si no, os sigo hablando? ¿Continúo con la entrevista? Bueno, vamos a continuar entonces con esta entrevista. Hoy queríamos que nos analizaras un poco cómo está en el estado de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela. Están bien, digamos que van a mejorar con seguridad. Desde que yo estoy aquí, bueno, hubo el proceso electoral en España primero y ahora el nuestro. Y en épocas electorales no es los momentos, digamos, en que se puede desarrollar un mayor crecimiento de las relaciones con cualquier país. Nosotros mantenemos una relación desde la embajada bastante fluida con el gobierno de España y con distintos factores políticos en general. La verdad que nos va bien, las relaciones seguro van a mejorar cada vez más. Hay intereses, nosotros por ejemplo, con el gobierno anterior acá se había firmado un convenio para la construcción de unos barcos para la protección de los mares venezolanos. Y bueno, se hicieron los 7 barcos, el 8º se va a hacer en Venezuela y se mantiene todavía el contrato con Navante, una empresa del Estado español, ¿no? Bueno, y todavía sigue el proceso de mantenimiento. Para nuestro gobierno, nosotros incluso desde la embajada hemos venido impulsando el encuentro con algunos sectores productivos de distintas regiones del Estado español. Y hemos tenido conversaciones incluso con presidentes de comunidades autónomas, con distintos organismos, para conocer, porque aquí hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo en el área de energética, de lo que es luminaria o ahorro energético, en el tema agrícola de producción.